lo hemos vivido con las épocas de Guillermo Moreno. Terminó Argentina con 40 puntos de inflación en el 2014, después bajó porque plancharon el dólar y las tarifas, después volvió a subir. Lo que creo es que ya a esta altura me parece que nadie seriamente, ni siquiera en la dirigencia política, ni siquiera en el Frente de Todos, cree que esto puede ser una batalla contra la inflación. Lo que está planteando el gobierno es una forma de oxigenarse políticamente buscando algún culpable, lo cual no quiere decir que la guerra de Ucrania la invasión a Ucrania no exista y que eso le esté pegando, le suba el precio del abastecimiento de manera puntual para Argentina. Viene con una tasa de inflación del 5% mensual, 4,7% el último dato, antes de la invasión a Ucrania. O sea, que ahora haya una especulación, que haya subido el precio del trigo puede generar más inflación, que es más leña al fuego, pero no es este el problema. Y la verdad es que las recetas que usa el gobierno son recetas que nosotros ya las vimos, te parece un déjà vu del 2008. Ahora, Luciano, Y terminó mal para aquel gobierno además, ¿no? ustedes le dieron una mano al gobierno en el Congreso, Sí. para que, cosa que no hizo un sector del propio gobierno, para que salga el acuerdo con el Fondo Monetario Sí. Internacional. Tenemos No se hicieron cargo. algunos votantes nuestros están muy enojados por No eso, se pero hicieron bueno. cargo del programa, pero sí, el término de ustedes fue: vamos a ponernos de acuerdo para impedir el default. Bárbaro. Ahora, en vez de decir esto no sirve, Sí. tratándose de que estamos hablando del bolsillo y la vida cotidiana de los argentinos, ¿no habría que tratar de construir una agenda más consensuada con el propio gobierno para poder sí encontrar un programa en el que puedan estar de acuerdo el gobierno y la oposición, si es que estamos de acuerdo en que la inflación es el tema que nos afecta a todos y que nos puede llevar puestos a todos? Sí, coincido totalmente. Creo que tenemos que tomar conciencia que Argentina está hace más de 10 años en un proceso de estancamiento con inflación, que repetir las mismas recetas de siempre no da resultado y que combatir la inflación en este contexto requiere cambiar las recetas del kirchnerismo y pensar en soluciones más integrales. Por supuesto, para eso necesita un programa económico. Podemos después discutir el gobierno de Macri en qué falló, en el ordenamiento. No, porque nadie le puso el cascabel al gato. Algo que dijo de verdad, dijo la verdad el presidente el otro día cuando dijo: venimos con 2 dígitos hace 10 años, y 10 años son 3 presidentes, ¿no? Pero me parece muy bueno partir de un diagnóstico realista, porque si hace 10 años decíamos que era culpa de los supermercadistas, que hace 10 años estamos con inflación, lo veo a Feletti, lo conozco a Feletti, no le creo a Feletti cuando dice lo que dice. O sea, él es un economista bien formado, no compartimos todas las ideas, pero es un economista bien formado. No podés decir que hace 10 años que vienen especulando contra el pueblo argentino 4 o 5 tipos. No resiste el más mínimo análisis. Entonces hay un problema macroeconómico de fondo muy grande. La inflación tiene muchos componentes, mucha complejidad, pero es claro que vos tenés que hacer 2 o 3 cosas. Primero, acomodar los precios relativos. Vos no podés estar permanentemente en una carrera para ver quién le gana, si el taxi quedó atrás, después viene la luz, después viene el gas. Tenés que más o menos ordenar eso. Segundo, equilibrar las cuentas fiscales, que es mala palabra para el kirchnerismo hablar de equilibrio fiscal, porque ellos hacen toda una apología del déficit fiscal como forma, un keynesianismo antiguo, que no existe en ninguna parte del mundo, como forma de impulsar la demanda agregada. Tenés que equilibrar las cuentas fiscales y después hacer una reforma monetaria. Es la receta, no mía, es la receta que aplicó todo el mundo. Vos dirás, vamos, si querés la crítica. No lo hacen pues son malos, son mala gente. No, yo creo que hay un error de diagnóstico. Yo creo que hay una cuestión ideológica que les impide hacer el tipo de reformas que Argentina hoy necesita. Argentina necesita salir de la trampa del estancamiento, que significa tratar de destrabar la inversión privada, el empleo privado, todas medidas que están en contra un poco de la ideología del gobierno, por más que predique otra cosa. Generar impuestos a las exportaciones, trabas a las exportaciones, regulaciones antiempleo y antiinversión, suba de impuestos, todo lo que haga la inversión. Bueno, entonces retroceder eso es complicado. Equilibrar las cuentas públicas significaría, por ejemplo, que Aerolíneas, en un país que tiene 6 de cada 10 chicos bajo la línea de pobreza, no gaste $700 millones por año en subsidiar pasajes al exterior. Esto es un escándalo, es una inmoralidad, por donde la vida, sea de izquierda, de derecha, es una inmoralidad. $700 millones por año, podés hacer puente, camino, escuela, jardines de infantes. Estamos gastando en la aerolínea de Argentina que se suben 10.000 tipos. Entonces, ahora, si le sacamos el velo monetario, después viene la aerolínea de bandera, la cosa, toda la bandera que ustedes quieran, pero hay 6 de cada 10 chicos bajo la línea de pobreza con este esquema y con los $700 millones por año. Luciano, la cuenta pública y después la reforma monetaria. Podemos después hacer las críticas de todos los programas de estabilización. Todos los programas de estabilización para este tipo de inflaciones de 40, 50, 60, 70, lo vamos a tener este año, todas han tenido los mismos requisitos. Los países, estoy hablando de Perú, Colombia, Chile, han estabilizado las cuentas fiscales, han equilibrado más o menos el precio de su economía, han
integrado su economía al mundo y han hecho una reforma monetaria de su Banco Central para que no imprima más dinero. La última estabilización exitosa que terminó mal por el 1-1 fue el plan de convertibilidad. ¿Derrotó la inflación? Sí. Después quedó atado al 1-1 y se cayó. Porque lo que no hay que hacer otra vez, que empiezan los cantos de sirena, lo digo acá y lo estoy diciendo a todos lados, con el atajo de la dolarización. Porque vamos a escuchar, ahí vienen muchos economistas acá, ahora hay que Te iba a dinamitar. preguntar, claro. Cuidado con eso, porque eso es una trampa mortal, es un atajo para ganar la elección de medio término y después terminar como de la Rúa. Argentina ya pasó por eso. No podemos volver. Decime un país de ingresos medios que esté dolarizado. Chile, Perú, Colombia, cualquier país de ingresos medios con exportador de commodity nunca tiene atado su moneda. El único caso es Ecuador. Mirá cómo está Ecuador. Está igual de pobre, se come cada tanto una deflación tremenda, entró en default y en acuerdo con el Fondo Monetario. 20 años después de la dolarización no saben cómo salir. Exactamente. Vos tocaste muchos temas. Gracias. Todos ameritan que nos detengamos un poquito y los analicemos. Sí. La verdad que tenés ideas y se nota que tenés propuestas para cada uno de estos ángulos. Voy por el primero. El tema del déficit fiscal. Sí. La sensación que uno le da como periodista que cubre es que cada vez que una gestión toma la posibilidad de ser gobierno, le da miedo achicar el déficit fiscal porque hay que tocar el gasto. Si vos me decís que con aerolíneas, con privatizar aerolíneas se soluciona todo, no lo discutiría ni este gobierno ni nadie. El problema es que no pasa solo por ahí. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, hoy sos oposición, pero también formaste parte, y sé que con una mirada crítica, de la anterior coalición gobernante. ¿A dónde es que se puede achicar hoy el gasto sin cercenar las posibilidades de los argentinos de crecer en su economía? Y sin que sea un cliché electoralista, ¿no? Claro, que la clase media siga siendo clase media, porque si no, si el umbral hace que todos caigan y nadie se eleve, o le digas a esta persona, achicate 5 años que en 10 hablamos. La verdad que nadie quiere eso, y ningún gobierno se anima a hacerlo. No. Es así, es un círculo vicioso del cual no podemos salir porque cada vez el desequilibrio del Estado lleva a un desequilibrio de la deuda o de la inflación y de las reservas. Se comió los fondos de los jubilados, los fondos de la soja, se comió las reservas, después no comimos el financiamiento externo, ahora entramos con el Fondo Monetario. Ese desequilibrio, ese desorden que genera el sector público hunde al sector privado y mantiene a todos los argentinos hace 10 años en un permanente ajuste. Como la pauperización de la sociedad argentina cada vez mayor, cada vez es más difícil decir, che, empecemos por equilibrar esto hasta que esto despegue. Vos tenés una transición entre que equilibrar las cuentas públicas, que es lo que plantea muy bien Marcela, que es políticamente dolorosa, porque vos le decís, señor, para usted no hay, para esto no me alcanza, este gasto no puedo gastar en la aerolínea. Después vemos en otras cosas más. No me alcanza para esto, no me alcanza para hacer este puente ahora porque tengo que darle de comer a los chicos en el jardín. Y cuando vos equilibrás las cuentas públicas, en esta transición entre que vos equilibrás las cuentas públicas y despega el sector privado, caen los gobiernos. O pierden las elecciones o perdió Macri. Totalmente. Macri hizo todo el ajuste, le dejó a Alberto Fernández. Por eso vuelvo a mi pregunta 4 colchones. inicial, Y cuando te la hago tenía a que vos, vino la sos- pandemia o sos un Alberto o el kirchnerismo, profesional ustedes quieran. serio y que sos aparte un diputado razonable que conversa y que dialoga y que es respetuoso en las discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, la idea que nosotros tenemos, por lo menos la que yo tengo, es que no se ponen de acuerdo porque no tienen ninguno ni la más mínima idea de lo que hacer y todos están corridos con el tema de la inflación y del gasto público, con lo que decía Marcela. Cuando asuman lo van a necesitar para que la sangre no llegue al río y poder gobernar. O sea, yo creo que si están tan comprometidos con que las soluciones para la mesa de los argentinos lleguen, se sentarían, se pondrían de acuerdo y serían Y la aplaudidos política. por toda la sociedad. Eddie, vos conocés mejor que yo de política. La política es muy compleja y hay que elegir los tiempos y las formas. Mezquina, no compleja. Y mezquina y compleja y sí, digamos, si no es fácil ordenar y Sí, liderar un gana programa. Milei, digamos. Bueno, no es fácil liderar un programa, pero lo que nosotros tenemos que explicarle a la sociedad es que primero hay que equilibrar esto, el sector público, para que despegue el sector privado. La lógica de cuidado que viene el ajuste y resulta que la pobreza no para de aumentar, la economía no para de caer, la inflación no para de subir. ¿Y de qué ajuste? Ya estamos en ajuste. Hay que ajustar en el buen sentido, hay que equilibrar las cuentas públicas del Estado para que después, esto que vos lo habrás vivido en alguna época, digamos, yo también lo viví a finales de los 80, que fue el gran dilema de Alfonsín. Alfonsín termina derrotado por la hiperinflación porque políticamente no le podía poner el cascabel al gato. Y la economía te pasa factura. Y el problema de Alfonsín, ¿qué vino? Falta de poder político, y también en aquel momento Alfonsín vino con un mandato de restauración de la democracia. La economía era como un mal que tenía que administrar y que él no entendía cómo tenía que ocupar tanto tiempo en una economía que se estaba fundiendo
Porque un modelo agotado, ¿qué era? Era las empresas privatizadas con tarifas atrasadas, un déficit descomunal. Altísima inflación, porque eso impreso financiado con emisión monetaria, igual que ahora. La economía hiperregulada, ahogada por regulaciones e impuestos a las exportaciones, retenciones, tipo de cambio duales, lo mismo que ahora. Claro, Alfonsín vino a contener a los militares que venían a hacer golpe de Estado y estaba preocupado por los carapintadas, estaba preocupado por esas cosas. Y en el medio tuvo que administrar. Claro, cuando no reconoció, y que es lo que le está pasando al kirchnerismo ahora y que le está pasando peligrosamente a Alberto, que ese modelo estaba agotado y que había que cambiarlo y que había que sacarse las anteojeras ideológicas. Había un sector del radicalismo que le decía, nosotros no vinimos acá a privatizar. Vino Terraño en el 88 a plantear la privatización de Aerolínea, casi lo matan, pero después terminó siendo ministro al final. ¿Qué quiero decir? Hay que sacarse las anteojeras ideológicas. Es decir, tenemos un problema estructural con la macro argentina, que consiste en el desequilibrio del Estado, altísimo gasto público con altísimos impuestos. Veamos cómo resolverlo. Para hacer una tortilla hay que romper los huevos, sí. No, acá no va a ser gratis, es el ordenamiento privado. Pero vos no podés hundir a la sociedad en la inflación o la hiperinflación, porque ya estamos en un escenario de 70 puntos, llámale como quiera, es un tema semántico, porque no podés ordenar esto. Que es decirle, no me alcanza para esto, para esto, para una esto. cosa recién, decís, peligrosamente el presidente está insistiendo en una situación. Recién veíamos, no sé si vos cuando alcanzaste a verlo, poníamos a los intendentes en este pantallón enorme que tenemos acá, los intendentes peronistas, diciéndole al gobierno que bueno, llegó la hora de que hagan algo para la mesa de los argentinos o algo así, era el centro de la Bajar la declaración. inflación. El peligro, ¿hasta dónde llega? Cuando hablas de peligrosamente, ¿a qué peligro te referís? ¿Qué nos puede pasar? Peligro inflacionario. La verdad que el fondo le dio un enorme salvavidas a Alberto Fernández, le va a poner 9.600 millones de dólares en las reservas este año, que va a evitar una crisis cambiaria si el gobierno hace las cosas bien y no tiene una crisis política, porque si tiene una crisis política también hay un contexto internacional que al gobierno lo perjudica en la cuestión de las cuentas fiscales, porque hay que subsidiar el gas, que viene caro del exterior, aunque no va a haber gas. Me decían el otro día que Argentina necesita 70 barcos y contrató 5, con lo cual el polo petroquímico Bahía Blanca va a cerrar, como pasó en el 2014. No es culpa de todo el gobierno. O sea, también es cierto que nadie preveía la invasión a Ucrania. El gobierno contrató 5 barcos, ahora no hay más barcos. Con lo cual no va a haber gas en invierno, no para las familias, sino para las industrias. Pero te decía, peligrosamente, ¿por qué? Y el peligro inflacionario. El peligro inflacionario, la inflación está acelerando. Ahora se está hablando que va a estar más de 5% en marzo y todavía falta el ajuste tarifario y la indexación del tipo de cambio. Marce Alguien me dijo, decía- dijo hiperinflación. Sí. No, el peligro inflacionario, dije. Yo no veo, pero ya tener a ver. digamos, ¿qué es 70 puntos de inflación? Digamos, está navegando la inflación al Decías que 5%. es un tema semántico. Luciano, semántico. un tema que motivó esa foto, por la información que manejo, esa foto de intendentes, es el número que ya se empieza a manejar preliminar de inflación, que más allá de esta reacción que tuvo el gobierno, de llamar a supermercadistas, de pedir explicaciones, el fondo o los fondos de estabilizadores de precios, no alcanza para corregir lo ya aumentado. O sea, estadísticamente lo relevado ya está relevado y que hay cifras, hay economistas que ya auguran un 5,7% de inflación para el mes de marzo. Es decir, casi 6. Sería la inflación más alta de la era Alberto. Entonces, acá es donde la política se mete y le dice, no podés comerte el título de la inflación más alta de los últimos años. Mi pregunta es, ¿hacia Perdóname dónde? una cosa, Sí. ¿cuánto No es ese es número en alimentos en el Gran Buenos Aires? Por eso, ¿no? es mucho. ¿Hacia No es dónde? el título, es el bolsillo de la gente. Está bien, pero los jubilados. mi pregunta es la siguiente, y sé que vos también tenés tus propias proyecciones. Leíste el programa de Guzmán, no lo votaron, pero es el programa que negoció con el Fondo Monetario, en rigor mañana viernes se saldría. Con ese 6% y el programa si lo cumplen, ¿estamos afuera de la posibilidad de una aceleración inflacionaria? No quiero decir hiper porque entiendo que No, es un hiper no. proceso difícil, Hiper no. pero de una aceleración que nos lleve al 70, al 75% de inflación. Hiper no, pero porque hay reservas y se supone que las reservas van a de alguna forma descomprimir la brecha cambiaria y va a haber menos, menos fuga de pesos por distintos canales y es más difícil que se dé la hiper. La hiper en el 89 se dio por un contexto, una combinación enorme de temas. Primero, debilidad política. Segundo, un descontrol de emisión monetaria muy grande por el déficit fiscal. Tercero, se quedó sin reserva. En aquel momento machinea, no entró un préstamo del Banco Mundial. Es como si ahora nosotros estamos con muy pocas reservas, pero vino justo el salvavidas del fondo, que va a fortalecer un poco las reservas. Y tercero, la crisis política, que ya lo dije, de Alfonsín, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil que haya una crisis hiperinflacionaria, porque eso significaría soltar todas las amarras. Y hoy el gobierno, mal que mal, el tipo de cambio oficial lo maneja con una combinación de reservas que van a venir, pero también cerrando el grifo de las importaciones que genera recesión, con lo cual no es gratis, pero lo va controlando.
Pero sí que veo que el programa de fondo es inflacionario y está pensado para que sea inflacionario. ¿Por qué? Porque el fondo le dijo de alguna forma al gobierno, bueno, yo te voy a ayudar a llegar ordenadamente, vos no vas a hacer ninguna reforma para sacar a la Argentina de este pantano, de todas las cosas que hemos discutido, pero por lo menos para que haya una gran inflación. Y en el medio voy a dejar una sola contribución a la Argentina, eso es lo que voy a intentar hacer el fondo, a costa de mucha inflación, que es mejorar el balance del Banco Central. Para que la gente entienda, las famosas LELIQs estas que son del Banco Central, la idea que son pesos que retiró el Banco Central del mercado y le paga una tasa de interés a los bancos para que a su vez le paguen a un plazo fijo. Esas LELIQs generan como la famosa bomba de emisión y ahora sube la tasa de interés. Bueno, Marcela, una gran economista, entiende todo, pero trato de explicar claro para la gente. ¿Qué está diciendo el fondo? Decir, bueno, digamos, esa emisión de pesos para la LELIQ, la inflación que vamos a tener, que sea solo para pagar las LELIQs, no para financiar el Tesoro. Entonces es un programa que además indexa el tipo de cambio, indexa las tarifas y es inflacionario. Y está pensado para que sea inflacionario, para que no explote la inflación, pero no para bajar la inflación, lamentablemente. Es un programa que hace el ajuste por la vía de la inflación. Está pensado así porque la alternativa que es salir del laberinto por encima, que es intentar equilibrar esto, hacer un plan de crecimiento, un plan de equilibrio fiscal y una reforma monetaria que estabilizar, fácil decirlo, difícil hacerlo. Como siempre le digo a mis alumnos, es como operar un corazón. Operar un corazón es muy fácil. Uno abre, saca el viejo, pone el nuevo y cierra. ¿Vos operarías un corazón? No. Sí, Bueno, esto es lo mismo. así. La reforma fiscal, bueno, todo eso es lo que hay que hacer. Después hay que tener un equipo, un cirujano, bueno, todo eso hay que hacerlo. Como este gobierno no lo va a hacer, el Fondo Monetario dijo, vamos a llevarlo por este andarivel para que no le explote. Y probablemente el próximo gobierno tenga el desafío enorme, con la contribución de todos los argentinos, de ustedes, poder explicar lo que vamos a tener que hacer para cambiar esa Argentina que hace más de 10 años está en la estanflación. Pero lo tenemos que hacer entre todos y no tirándonos a los gomerazos porque no vamos a salir. Dijiste equipo y el equipo tiene preguntas. Sí, dale vos. No, a ver, Luciano, vos estás, obviamente sos uno de los asesores principales de Juntos por el Cambio a nivel económico, fundamentalmente del PRO. Ahora, vos estás explicando cuál es la base, estos 3 puntos para generar reformas. Ahora vos mismo lo decís, políticamente parecería ser imposible generar una reforma de este tipo. ¿Por qué no pudieron antes y por qué podrían ahora? Son dos preguntas distintas. Yo creo que no es imposible porque lo que estamos pidiendo no es más ajuste, es salir del ajuste permanente. El ajuste que está haciendo con 5% mensual la gente, los jubilados, ese es el ajuste y hace 10 años que estamos en esta locura y no paran de subir los empleos públicos. Y nadie tiene nada contra los empleados públicos, pero ahora, nombrar 700 tipos en el PAMI, de los cuales la mayoría no tienen el secundario completo, es casi una cachetada si al mismo tiempo está subiendo el impuesto a la gente. Vos primero tenés que hacer tu sacrificio republicano, tratar de ordenar con lo que tenés muchos recursos humanos para mejorar la administración del PAMI. Contrataron muchos tipos sin secundario y pocos médicos. Raro, eso por el PAMI atiende a los viejitos. Digo, y vos tenés que hacerlo, y lo tenés que hacer. Y bueno, y va a depender del coraje político el que lo plantee. Si no, un poquito lo decía Eddie. Si no, va a venir alguno que diga el rey está desnudo. De la clase política se sigue mirando el ombligo y hablando políticamente correcto de las cosas que queremos ocultar el sol con las manos, seguimos en este camino. Entonces, hay que plantearlo, las reformas sí se pueden hacer. Esa es una parte de la pregunta y además son viables y es para que el sector privado empiece a despegar. Y va a ser muy rápido, porque Argentina está ahogada hace un montón de tiempo. El día que vos equilibres esto va a ser muy rápido. ¿Por qué no lo pudo hacer Macri? Él lo explica en su libro, que tuvo un error de timing, por decirlo de alguna forma, que él postergó gran parte de las correcciones para la segunda parte de su mandato, confiado de que iba a tener financiamiento para una transición más gradual. Además es cierto, digámoslo, Macri tenía 85 diputados y tenía un quinto del Senado, con lo cual era muy difícil pasar reformas, digamos, más ambiciosas. Y además no había una sensación como esta ahora de que el modelo está agotado. Acordate, Eddie, no quiero, tenés canas como yo, por eso te cito mucho. A finales de los 80 apareció un señor que era Álvaro Alzogaray, que no era precisamente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, era un tipo pelado, gordo, o sea, no era una figura, una estrella, ni marketinero. Empezó a decir cosas tan simples como que había que reducir el déficit fiscal y bajar la emisión monetaria para salir de hiperinflación. Y ese señor con la UCD, que después se reabsorbió en reformas, llegó a tener el 25% de los votos. ¿Por qué? Porque está diciendo cosas que son lógicas. Lo que quiero decir es que no es un tema de ideologías, es un tema de ideas. Argentina tiene una economía estancada hace 10 años, tiene la inflación más alta de Latinoamérica, tiene una pobreza descomunal que no para de crecer. Entonces, por acá no va la solución. Vamos a buscar otra entre todos y todos ponemos... Lo primero que tiene que hacer el gobierno es poner su propia austeridad sobre la mesa. Vos no podés pedirle al sector privado, subirle los impuestos, pedirle más retenciones y al mismo tiempo expandís el Estado como si fuera esto una fiesta, la economía está en un boom. Entonces, yo creo que se pueden hacer
Y yo creo que un poco la autocrítica que hace Mauricio Macri es no haber encarado al principio muchas de esas corrección de las cuentas públicas, voy a poner con todas, sin eufemismo, corrección de las cuentas públicas. Lo hizo en los 2 últimos años, le dejó 4 colchones a Alberto, que Alberto se los fumó con la pandemia. No hagamos juicio de valor, ¿qué fue? El equilibrio fiscal, el tipo de cambio alto, la recomposición tarifaria y una cantidad de pesos muy baja en la economía, que todo eso terminó en una recesión que le costó las elecciones a Macri. Con esos 4 colchones vos equilibrabas la Macri y el sector privado tenía que empezar a salir. Cuando empezaba a salir, volvió el kirchnerismo, algunos dicen que fue por eso, después vino la pandemia, algunos dicen que fue por eso, no importa, no salió la economía. Los países que superaron esta instancia entre que vos equilibraste esto y despegó el sector privado son los países que fueron exitosos. Grecia, Portugal, Irlanda, bueno, Latinoamérica, todos los ejemplos de Latinoamérica a principios de los 90 hicieron reformas de ordenamiento del Estado. Lo que pasa es que ahora siguieron. vas a arrancar, el próximo presidente va a arrancar con una base, en el mejor social de los casos, muy delicada, sí. de la mitad de la gente, de la mitad de la población en la pobreza. Mirábamos los números esta semana y los repasábamos con Arroyo, que los convalidó, unos números que nos habían pasado privados. Prácticamente te diría la mitad de los argentinos tienen alguna Además, asignación pobreza o estructural, prestación pues no es la social. pobreza de los 80, pero la pobreza de los 80, Menem, porque al final de los 80, 6-8%. claro, pero Por al eso, final de los Luciano, 80 partir de llega al ahí- 50% en el medio de la hiperinflación, pero era una pobreza de ingresos, no era una pobreza estructural de gente sin productividad. Ahora, yo te digo, la forma más rápida de bajar la pobreza, por lo menos 10 puntos de shock, que voy a decir, no, de pobreza cero, no vamos a exagerar de vuelta, es bajar la inflación. Tenés que estabilizar rápido. Bajar la inflación es una descompresión muy grande para la sociedad. Entonces, ese es el mejor favor que le puedes La hacer. pobreza del precio inalcanzable. La pobreza empieza acá, la pobreza de ir corriendo siempre desde atrás, que después le haces, como dicen los economistas, el catch-up. Después la convergés, pero en el medio te faltó, después gané la paritaria, saliste acá, o te subió la jubilación, pero toda esa pobreza que se da en la transición entre que vamos la carrera salario-inflación, como decía Perón, los precios por el ascensor, los salarios por la escalera, esa pobreza se baja muy rápido con la inflación. Te la baja 10, 15 puntos, que es la pobreza de ingreso. La estructural va a llevar 10 años de educación, empezando por sacarlo al señor Baradel de donde está. Vos decís, A ver, Marcela, digámoslo con toda la letra, vos decís, si vos no reformás perdón, la educación... Marcela dice, estamos conversando siempre de lo mismo. Él dijo, Perón, los salarios por Sí, la sí. escalera y los precios por la... Claro. Por la el- inflación hace es 70 años lógico. está en la Argentina. Tuvo 10 años en la convertibilidad, que tiene una mala fama porque terminó mal. Por eso hay que hacer algunas cosas que se hicieron bien de esa década y no las que se hicieron mal. No, por eso el propio Cavallo decía, la convertibilidad no era un sistema para la dolarización, era un sistema que creaba una moneda con un patrón oro, como hicieron los países digamos, más desarrollados de la Tierra, que empezaron el patrón oro y en los 70 empezaron a dejar sus monedas flotar solas. Pero había una salida, una estrategia de salida de convertibilidad, que él lo propuso en el año 97, Cavallo, el mismo Cavallo que después tuvo que volver a tratar de empardar su... Sí, porque en el 97 lo echaron del gobierno. En el 96 lo había echado el gobierno, en el 97 él ya decía, es el momento porque ahora hay que flotar. Bueno, no importa, no quiero entrar en eso, pero digamos, había una estrategia que después no se llevó a cabo. Hay que copiar lo bueno que se hizo en aquel momento para un escenario parecido. En aquel momento estamos en hiperinflación, ahora no, ahora las inflaciones moderadas no O se sea, atacan de la misma un manera que shock las de hiperinflaciones. estabilización, como los 90, pero con puerta de salida. Exactamente. Para Ahora, Eso llevar es un adelante, título, ¿eh? sí, para llevar adelante un programa así se necesita un mando firme, Sí. porque la realidad es que no se puede dudar con ese tipo de medidas. Se hacen al 100%, no a medias, porque si no es como decís Claro. lo que le sucedió a Macri. ¿Considerás que lo que estamos viendo entonces es un calor político que está propiciando que se genere un clima de grieta en donde va a haber 2 modelos totalmente distintos? ¿Vamos a un camino de una elección Macri versus Cristina? No, yo creo que va a haber la sensación de un modelo totalmente agotado y la sociedad pidiendo un cambio sin entender la sociedad. Yo me pasé la vida estudiando macroeconomía, entonces doy clase de eso, entonces más o menos tengo alguna idea de cómo hicieron otros países. Bueno, es como la operación del corazón. No es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo porque requiere mucha muñeca política, mucha capacidad de convencimiento, mucho apoyo social, mucho liderazgo, como decía Marcela, mucho liderazgo político para encararlas. Yo creo que va a haber un modelo agotado y un enorme signo de interrogación de la sociedad de cuál es la alternativa. Porque si pará, el modelo en el 2015 ya estaba agotado, pero lo sabíamos vos, yo, los que estábamos un poquito mirando los números, no había reserva, había cepo cambiario, inflación alta, las tarifas pagaban el 20% de los costos de generación de la energía, entonces venteábamos gas, la gente abría la ventana para... Todo lo que ya sabemos que era un sinsentido, que bueno, después le tocó a Macri empezar a ordenar eso y un poquito la secuencia fue al revés. O sea,
Macri hizo reforma cuando tenía que hacer, no voy a decir la mala palabra, populismo, hizo populismo cuando tenía que hacer reforma. O sea, en algún punto fue invertido. O sea, ¿qué quiero decir? Generalmente el gobierno pone las bases de lo que es su modelo al principio y después, digamos, cuando llegan las elecciones se pone un poquito más generoso, por decirlo de alguna forma. Bueno, Macri no tenía el poder político para hacerlo ni el mandato social. Me gusta la gente que se sale del cassette de su partido político y es capaz de cuestionar las medidas de sus Macri propios no tenía gobernantes. el poder Lo dice político Macri, para lo hacerlo. dice el propio digo. Mauricio, lo dice en su libro. Es un reconocimiento es una autocrítica. interesante. Es una autocrítica que hace Mauricio de decir no tuvimos la valentía, ni tampoco el poder político, ni tampoco el mandato social. En 2015 había una crisis asintomática, no es como ahora. Ahora la gente tiene claro que esto así como está, no va más. O sea, creo que lo preguntamos acá a todos los muchachos en las cámaras, y sin ninguno, no, flaco, esto colapsó hace 10 años. Agarré el empleo privado, en los últimos 10 años cayó 5 o 6% el empleo privado y el empleo público subió de manera descomunal. Cada vez son menos los chicos que están acá en el sector privado y cada vez son más los que están, pobrecitos, en una oficina cobrando un sueldo, a veces sin trabajar, porque es un subsidio implícito. Entonces la gente no quiere eso, no quiere el modelo Formosa a la Argentina, quiere el modelo Santa Fe a la Argentina, por eso yo siempre digo eso cuando estaba en campaña. Pero digamos, vos querés empleo privado, no que te dé la dávida un político, ¿no? Entonces la gente creo que lo tiene mucho más claro que en el 2015, donde había una demanda de cambio social y político, no a la corrupción, no a los bolsos, ¿no? Pero la economía estaba en un plató de consumo relativamente alto que no había todavía expresado la crisis en la que estaba Argentina. Ahora sí. Y ahora la posibilidad de Argentina de rebotar con un buen esquema de reglas económicas es mucho más grande. Porque además la guerra de Ucrania nos deja 10 años de expansión de las exportaciones energéticas por delante. El tema es si la dirigencia percibe el agotamiento de ese modelo político. Parece que la sociedad lo está percibiendo cada día con mayor fuerza. Sí. El tema es que la dirigencia política lo perciba. Estamos en este momento, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero seguimos hablando de lo mismo. Tenemos a Julio Pereira, ex intendente de Florencio Varela y diputado nacional, está en línea por Zoom. Marcela Pagano, Edi Zunino y todo el equipo de Para que Sepas, lo estamos saludando. Pereira, buenas noches. ¿Qué tal, Edi? ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, La Pina? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, acá a disposición. Pereira, hubo una reunión de intendentes, un comunicado y está bastante calentita la cosa, sobre todo entre los intendentes del Gran Buenos Aires, que tienen que administrar una situación bastante conflictiva y complicada con respecto, por un lado, a la seguridad, por otro lado, a la mesa de la gente común. ¿Cuál es la conclusión que sacaron en principio en esa reunión de intendentes? Primero que no buscamos culpables, sino buscamos un camino común que pudiéramos construir más allá de las miradas diferentes que tenemos, como La Pina decía, de su gobierno también. No todos estamos de acuerdo en todo permanentemente, esto es cierto. Yo me acuerdo de la época de Menem, la época de Cafiero, de Duhalde, de Néstor, de Cristina. Siempre hubo debates. Y lo de ayer fue más que nada encontrarnos, porque hacía rato que no nos juntábamos, la primera sesión electoral, la tercera. Yo fui medio decolado ahí porque soy diputado, no intendente ya. Pero me invitaron a participar, así que estuve ahí. Julio, concretamente veíamos las expresiones públicas de lo que se pide, ¿no? Después de la foto hubo un pedido. ¿Qué significa cuando los intendentes, bueno, vos igualmente sos referente de Florencio Varela, qué significa cuando piden que haya gestos de cambio, que están preocupados por la inseguridad? ¿Qué es lo que están pidiendo explícitamente? Directamente estamos planteando lo que la gente nos plantea a nosotros. Estamos transmitiendo lo que está pasando en el territorio. Pero por otro lado, en el tema de seguridad, Martín Insaurralde llevó propuestas que fueron aplaudidas por todos los que estábamos ahí. Realmente propuestas que seguramente le anunciará el gobierno de la provincia, Horacio Kicillof y Martín Insaurralde. A nivel nacional, es algo que venimos hace mucho tiempo ya trabajando desde los municipios con respecto al aumento de precios, la mayoría de veces desmedido. Más allá del problema macro que tenemos, el problema de la deuda, menos mal que se cerró con el fondo, también cerró el Club de París. Creo que tenemos una oportunidad. Tengo esperanza de que vamos a revertir esta situación. Y no tiene que ver con revertir para ganar el 2023, sino tiene que revertirse
para que la gente viva mejor. Julio, Pereira, pero no, perdón, no hay- ¿cómo? Porque yo lo escucho y digo, acá estamos todos de acuerdo con usted, pero de usted es un referente político, se sacaron una foto. ¿Qué concretamente qué proponen? ¿No les está gustando lo que Guzmán está haciendo? Entonces, porque no es que ustedes solamente comunican lo que la gente les dice, ustedes hacen gestión. Con lo cual, ¿dónde está la falla? Porque tocaron un 6% de inflación, ustedes también deberían tener el diagnóstico. Está bien, yo no soy economista, no tengo esa visión. Desde el punto de vista político, generalmente nosotros, los dirigentes políticos, distritales o regionales o provinciales, acompañamos la gestión de los que están. Si Guzmán hizo todo bien o todo mal, lo veremos en el corto plazo, directamente. Eso no lo sé. Nosotros acompañamos el proyecto como venía, como se discutió inclusive con la oposición, que nos dio un gran respaldo para que pudiera salir, y creo que está en manos ahora de Guzmán, de todo el equipo económico, porque la inflación no es solamente un dato o dos, es una cuestión que tiene que ver con que tienen que corregir varias acciones. Claro que sí, Vamos Pereira. a tener... Usted es presidente del Partido Justicialista de Florencio Varela, que es su territorio original. Y el presidente del Partido Justicialista a nivel provincial es Máximo Kirchner, que fue protagonista de una de las grandes noticias políticas de los últimos tiempos al renunciar a la presidencia del bloque de diputados de la Nación, y fue el hecho que desencadenó con más fuerza un conflicto interno en el gobierno que nos tiene en vilo a todos, y que incluso se dice que en las próximas horas puede haber novedades sorprendentes. Primero, ¿cómo evalúa su referenciación con Máximo Kirchner, presidente del PJ provincial? Y segundo, ¿qué de esta interna se habló entre los intendentes? Porque yo no podría creer, y creo que acá nadie, que no haya sido el tema fuera de la redacción del documento y atrás de la fotografía, ¿no? Máximo Kirchner llega a la presidencia del partido acompañado por los referentes políticos del peronismo de la provincia de Buenos Aires, salvo algún caso particular, pero en general el 95% respaldamos que Máximo sea el presidente del Partido Justicialista. Y con respecto a la renuncia, yo creo que él hizo algo adecuado. Él no podía defender una posición como presidente del bloque en la que no creía. Ahora, ¿por qué no lo creía? Hay que preguntárselo a él, yo no lo sé. De todas maneras, sigue en el bloque, seguimos trabajando juntos. Mañana se hace una movilización, acaba por el tema de los derechos humanos. Todos vamos a estar juntos. El Partido Justicialista con el presidente Máximo Kirchner, Martín Insaurralde, Verónica Magario, Ace Kicillof. Todos vamos a estar presentes ahí. ¿Y no te preocupa, ya te tuteo, pero sos joven, Julio? Sí, ¿No, ¿No te preocupa esta falta de comunicación con la vicepresidenta? ¿La hace explícita el propio presidente? Sí, en realidad ayer se habló de este tema. Y en el caso mío en particular, yo me digo a mí mismo, ¿no? No estoy a la altura para intervenir y mediar entre Cristina y Alberto. Es un tema que tienen que resolver. Y rápidamente, no es una cuestión que debamos esperar mucho tiempo. Yo creo que se va a resolver, que la unidad va a tener que ver con resolver los problemas que la Argentina tiene hoy. Tiene problemas, hay problemas que todavía no pudimos resolver. Salimos hace muy poco tiempo de una pandemia. Gracias a Dios pudimos establecer, acá trabajaron mucho los intendentes, tanto oficialistas como opositores, en contener esta pandemia. Lo veíamos a Horacio Larreta, a Morales, un montón de dirigentes abocados a esto. Bueno, ahora tenemos una apreciación diferente en algunos temas, pero yo calculo que en poco tiempo va a estar la unidad. Pero lo más importante es que no veamos la unidad del Frente de Todos, que veamos la unidad de los argentinos. Veamos la unidad de los argentinos, empresarios, comerciantes, dirigentes políticos de un partido o de otro, que nos respetemos con las miradas diferentes y que nos banquemos si alguien nos discute algún tema
que no te gusta. Y yo creo que la dirigencia política argentina tiene que encauzar un modelo de rompimiento de grieta y construir acuerdos, consensos para hacer lo necesario para sacar el país adelante. Ahora, Pereira, nadie puede estar en desacuerdo con lo que usted está planteando. Yo lo trato de usted, la verdad que no sé por qué. Sos una persona porque- grande. Ya me di. Está, bueno, Julio, entonces te pregunto, nadie puede estar en desacuerdo con lo que estás planteando de la unidad y todo eso. Creo que todos la deseamos cada vez con más vehemencia porque de no haberlo logrado depende el gran fracaso de la Argentina, por lo menos esta es mi lectura de la realidad. Ahora, lo que le plantearon en la carta a los intendentes de la segunda y la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires al presidente es que se ponga a la altura de las circunstancias. O sea, los que no están a la altura de las circunstancias, según el propio manifiesto de ustedes, son los principales dirigentes del país. Eddie, yo no estoy de acuerdo con el comunicado que salió, no fui parte de ese comunicado. Y por otro lado, les cuento que eso no ocurrió. Le puede preguntar a Juan José Musi, a Alberto Descalzo, a Andrés Watson, a Mariano Cascallares, a Martín Insaurralde. No se habló de esos temas. Bueno, ahí alguien se equivocó y puso cosas que nosotros no habíamos hablado. Que por supuesto que se hablaron de los problemas, sí, se habló de los problemas. El problema de la inflación fue uno de los temas centrales. El tema de la pobreza, otro de los problemas centrales. Y el tema de la seguridad, estamos todos preocupados por ese tema y necesitamos las herramientas en los municipios para poder darle seguridad a nuestra gente. Es un tema que empezó hace muchos años. Yo soy partidario de la policía municipal, intentamos hacer algunas acciones. Seguramente en el corto plazo tendremos alguna visión más estrategia del tema de seguridad y no de que uno le eche la culpa al otro. Porque la verdad el problema existe. Han pasado varios gobiernos y no lo pudimos resolver. Bueno, pongámonos con política de Estado, digamos 20 puntos. Bueno, quizás nos podemos poner de acuerdo en 10. Bueno, avancemos en esos 10 que coincidimos. La inflación es uno. En esta reivindicación de las policías municipales hay un cuestionamiento a Sergio Berni que está siendo bastante criticado, sobre todo por los intendentes opositores por este tema. Bueno, a mí me exime esto porque yo tengo una relación de amistad con Sergio Berni. Puede haber algunos que les guste más o les guste menos sus posiciones políticas, pero en realidad yo lo respeto, lo aprecio. Hace décadas que trabajamos juntos, hicimos trabajos con el servicio penitenciario en Varela para ver el tema de los que salían de la cárcel, a ver dónde iban, si le conseguíamos trabajo. Hicimos todo un trabajo con él importante en Florencio Varela, que todavía el intendente actual continúa haciéndolo. ¿Había alguna pregunta del equipo Sí. por ahí? Ya lo vamos liberando. Pablo Vinocurte, Julio Pérez. saluda. Te quería consultar. Acabas de decir que no estás de acuerdo del todo con el comunicado de los intendentes. Sí, yo no fui parte de hacer el comunicado. Puntualmente, ¿con qué no estás de acuerdo? No, con todo, porque no hablamos de dar prensa, sacamos una foto y nada más. Pero ¿quién lo Entonces, redactó, Julio? No sé. ¿Cómo? Pero no, Yo no soy... no considero que ningún vocero tenga esa posibilidad, ese poder de mandarse solo a escribir algo. No, tiene que haber sido un dirigente, pero no lo sé. Pero Yo me retiré, Julio, apenas sacamos las fotos. En concreto, el comunicado lo que le está pidiendo un gesto por parte de... Dice, te leo textual lo que dice. Está pidiendo, a ver, dice, hoy le pedimos a Alberto... La actual vicepresidenta, en un gesto extraordinario, cambió el rumbo de la historia y pudimos consolidar la victoria del Frente de Todos en primera vuelta. Hoy le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia y la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. O sea, está haciendo un contraste entre el gesto de Cristina y un gesto que parecen estar pidiéndole a Alberto Fernández. ¿Es eso en lo que no estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que Cristina Fernández de Kirchner, con su inteligencia, pudo construir este Frente de Todos, que es muy importante, pero no es Alberto solo el que tiene responsabilidad, somos todos. Todos los que somos parte del Frente, movimientos sociales, intendentes, legisladores,
ministros, secretarios, todos somos parte de esto y todos tenemos que estar empujando para el mismo lado. Uno no puede estar empujando para un lado y el otro trabar en las ruedas. Hoy es el momento de poner a la Argentina por encima de las banderas políticas, por encima de las ambiciones individuales. No se habló ni de reelecciones ni de elecciones. Lo único que se habló ayer, que yo coincido en el tema, es en los problemas que estamos viviendo actualmente, que son transferidos. Yo tuve la oportunidad, en 2 o 3 oportunidades, de sentarme con el presidente Alberto Fernández y le dimos a conocer, en este mismo despacho que estoy ahora, nos juntamos con el intendente Watson, con Vito Velo, y le hicimos ver nuestras miradas. Ahora, cuando uno da una mirada, no puede pensar que el otro, que es presidente, va a hacer lo que uno dice, por lo menos que tome en cuenta las diferentes posiciones que tenemos para tomar la decisión. Pereira, sí. buenas noches. Usted tiene muchos años en la gestión y también muchos años en lo que llamamos la rosca política. Y hoy el gobierno, como hablaba antes, atraviesa una crisis interna. ¿Su sensación, su olfato político le dice que va a haber ruptura en el frente de todos? No, de ninguna manera. No concibo esa división, más allá de que uno tenga la mirada, otro otra, que yo comparta algunas visiones, otras no las comparto, pero hay un compromiso social, compromiso político que hicimos con la gente en 2019, con nuestro pueblo, los que nos votaron, que tenemos que cumplir. Y todavía no lo hemos cumplido. Volvimos para ser mejores. Bueno, ahora tenemos que demostrar que somos mejores que cuando nos fuimos. Entonces ahora es el momento de apertura, de diálogo, de consenso, buscar consenso, como se buscó en la Cámara de Diputados, donde hicieron un trabajo enorme los presidentes de los diferentes bloques, algunos con posiciones más radicalizadas, otros con más posiciones armoniosas, y ahí trabajaron los presidentes de los bloques, con Sergio Massa, todos participamos. Yo creo que en la Argentina que viene hay que hacer eso. Ya no podemos vivir echándonos la culpa, ya no podemos vivir anunciando temas por una campaña electoral. Si ustedes me dicen del municipalismo, yo hace años que vengo bregando que las elecciones no sean cada 2 años, que sean cada 4, y todo en conjunto, para ahorrarle a la gente ese sacrificio. Pero bueno, es un tema que no lo pude resolver cuando fui presidente de la Federación Argentina de Municipios. Es el tema pendiente que tenemos. Julio, te agradecemos, por supuesto, por tu tiempo y nos quedó esto resonando. Yo participé, pero no estuve detrás del comunicado, evidentemente, y seguramente más de uno quizás está pensando lo mismo que vos, de los que participaron ayer, que no están de acuerdo con ese comunicado. Por lo menos a mí me llamaron 5 o 6 intendentes y me dieron la misma opinión que yo la acabo de dar a ustedes. Gracias por participar de Para que Sepas. Las órdenes. Pereira, hasta luego. Bueno, seguimos acá con Luciano. Te hicimos escuchar, Luciano, también para ver si hay puntos de cercanía. Pasan cosas raras en Argentina. Hay una foto, hay una reunión. La nota es quien redactó ese Y comunicado. después, claro, el reproche por el comunicado. No, esto no se habló. En una mesa de ediciones, vamos a buscar al que redactó el comunicado. Es insólito. Y además, digo, en defensa de los colegas que hacen la comunicación política, es muy difícil que alguien redacte algo y se mande por No, osmosis esto a no fue un periodistas vocero, no amigos. fue un técnico. Claramente, no, alguno de los que participó seguramente se sintió con la necesidad de expresar públicamente algo que otros no estaban de acuerdo. Pero esta es la Argentina que tenemos. Bueno, ¿Sorprende esto? Es la Argentina sin liderazgos claros, ¿no? O sea, cuando vos no tenés un liderazgo claro, cuando tenés una conducción bicéfala, cuando se están peleando arriba, abajo hay una gran confusión. Yo lo veía a Pereira casi desesperado. Digamos, si muchachos hagan algo y pónganse de acuerdo. Yo creo que eso va mucho más allá de no pelearse, sino es intentar transformar la Argentina. Y reconocer que se hizo mal, que hay que corregir, hacer un diagnóstico realista, no un diagnóstico teñido de anteojeras ideológicas, sino un diagnóstico realista de la situación y encarar para el lado correcto, más allá de lo que pase con la selección del 23.
Porque si los argentinos esperan 2 años para ver qué pase, para que maximice la campaña electoral Alberto Fernández, para que maximice la cantidad de diputados en el 23, esperar 2 años, barriendo todo debajo de la alfombra, perdimos 2 años argentinos. Entonces hace 10 años estamos en esta, culpas compartidas, digamos, pero me parece que esto es lo que falta hoy. Yo te diría, lo que está expresando esta Argentina de hoy es la falta de liderazgos claros, el oficialismo de la oposición no gobierna, con lo cual tiene mucha más tranquilidad espiritual para tener liderazgos compartidos y lo va a resolver No, en y la paz. referentes políticos como vos o como Julio Pereira o como tantos otros que están planteando, muchachos, la dirigencia se tiene que sentarse a poner a la dialogar. altura de la circunstancia porque Sí, pero esto se nos va de las manos. Si el gobierno planteara una agenda razonable, estoy más que seguro que avanzaría. Digamos. Lo que pasa es que el problema es que la agenda razonable muchas veces choca contra los propios sectores del oficialismo, porque digamos, no está muy claro la Argentina que se quiere. Hay una Argentina, que yo lo digo con claridad, hay una Argentina que atrasa 70 años, 50 años, te voy a decir, la década más bien del 70, con una visión ideológica media estrambótica para los tiempos de hoy, digamos, que intenta recrear una mística que ya no existe, hacer populismo sin recursos, que es una tragedia, porque cuando está bueno el populismo, ¿qué significa el populismo? Es no creo riqueza, pero la reparto. Cuando está la riqueza, fantástico. Tenés la soja a 700, la repartís. Tenés los fondos de los jubilados, los rifás. Tenés la reserva constitucional, te las gastás. Cuando te quedaste sin nada, sin financiamiento, te pasa lo que tenés ahora, que tenés que crear riqueza. Yo creo que ahí los medios de comunicación, los periodistas también tenemos una tarea que hacer porque plantear la agenda, la conversación, yo no sé si del país que quieren unos o quieren otro y solamente estar en el medio cubriendo lo que dice uno y lo que dice el otro, Si no, política e ideología. una agenda del país Política e posible y no del ideología, país imposible que nadie discute, ¿no? Sí, de todas maneras, insisto, nosotros comunicamos, los políticos gobiernan, ¿no? Para eso son elegidos. Sí. Yo tengo Sí, una... pero acá se da gran parte del debate Sí, público. pero por ¿eh? eso, digamos, para que sepas, traemos a distintas miradas, todas las voces. Recién Sí. escuchábamos a un diputado de un color político y te escuchamos a vos ahora. Quiero preguntarte concretamente por algo que estuvo en boca del ministro de Producción esta semana y también hoy de Feletti, el secretario de Comercio, que es la aplicación de la ley de abastecimiento. ¿Por qué te pregunto por esto? Porque entiendo que presentaste junto a Martín Testas una iniciativa de derogar esa ley, es decir, quitar de escena la ley de abastecimiento. ¿Por qué ustedes consideran que hay que sacarla? Bueno, porque es una ley de la década del 70, ¿no? Cuando se gobernaba el mundo, se gobernaba con otras herramientas, muchas de las cuales terminaron como terminan los controles de precios, terminan mal, con más inflación, desabastecimiento, uno recuerda. Aquella ley se hizo en tiempos, creo, del Plan Gelbard, donde había muchos controles de precios. Eso terminó en el Rodrigazo, estamos muy históricos hoy, pero para que la gente sepa que fue la primera gran devaluación de Argentina. Lamentablemente son los puntos de referencia Las que tenemos. calecitas que vuelven. O sea, son las palabras, los clichés que quedaron en la historia marcados para decir Grandes crisis. en una palabra Sí. algo que se entienda, ¿no? Por eso, ha habido crisis con el populismo y las crisis después que vienen, que son los intentos de salida del populismo, que son muy complejos. No son fáciles. Es la operación del corazón, digamos. Un enfermo, el cual estaba con sobrepeso, fumaba, tomaba y tiene un infarto, bueno, operarlo no es fácil. Ahora, ¿la culpa del cirujano que lo operó mal o del que le dio de fumar al enfermo? Esa está siempre la discusión histórica política. Uno le echa la culpa a otro. En algún momento alguien va a tener que operar al enfermo bien, digamos, ¿no? Porque si no... Luciano, vamos vos mal. hablás con todos en el Congreso y tenés, digamos, que una relación más que Con correcta todos. en Yo general. estuve 4 años en minoría sacando leyes, con muchos lo que ahora son oficialismo, que ahora nos pidieron una mano, y nosotros le dimos una mano en lo que creíamos que había que dar ¿Cuál una es mano. tu temperatura de pasillo de lo que puede llegar a pasar en el oficialismo? O sea, a mí me parece, por lo que se dice, que la cosa se parte, no se parte, terminan arreglando. ¿Cuál es tu feeling de acuerdo a lo que escuchás? Yo veo que hay dos mundos muy distintos, que cada vez es más evidente. Hay un mundo, yo diría, del peronismo perdonable, le digo yo, o peronismo más razonable, más racional, el de Julio Pereira, digamos, por decir algo. Que vos decís, bueno, no estoy de acuerdo, no me gusta movimiento de influencia de Pereira, pero digamos, uno se siente en una mesa y dialoga más o menos con los mismos criterios en algún punto. Qué sé yo, no quiero nombrar porque si no se va a ofender en alguna provincia, pero hay peronismo de gobernadores que son tipos razonables, por supuesto, no voy a nombrar ninguno para que no se ofenda ningún compañero de ninguna provincia. Y después hay una agenda delirante, ya te diría, digamos, que atrás a 70 años, que nos retrotrae a estas cosas que decía Feletti, quieren comprarse la camioneta en Miami porque te cagan. No, escúchame. No podés decir que tenés 70 puntos de inflación porque un flaco se compró una camioneta en Miami, que son 10 que están allá hace 20 años.
digamos, si salimos de esa locura y nos sentamos a resolver los problemas en serio, y va a haber una agenda. Va a haber una agenda, porque acá dijimos, che, hay que evitar el default. Bueno, yo no te voy a aprobar el plan económico, y nos sentamos. Dijimos, al otro día, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, dijo, si no baja la inflación, todo esto no sirvió para nada. Ahora, Luciano, Que lo cual yo estoy de acuerdo. Ahora, si viene una agenda razonable, la oposición va a apoyar, pero no es nuestra ¿Te parece positivo el papel de Sergio Massa en toda esta movida? Yo creo que en esto ha tratado de equilibrar posiciones muy antagónicas y bueno, con Massa hemos sacado leyes en el 2016 que Argentina necesitaba, después nos peleamos, por el oficialismo, oposición, cada uno. No, pero digo porque la gente, digamos, nosotros lo intuimos y a veces nos lo cuentan, pero no ve la cocina No, claro. y quiénes se reúnen, quiénes llaman, quiénes convocan, cómo se media. Bueno, ahora vamos a hablar con el otro, vamos a La un rosca, despacho. Eddie, la La famosa rosca rosca para política. ponerse de acuerdo y acá tenemos un Y la verdad que si la protagonista rosca sirve para evitarle la vivió a en el paso a paso. el default a los argentinos y que cierren empresas y que se pierdan empleo, esa rosca la compro. Si es la rosca para repartir cargos y crear ñoqui en el PAMI o lo que sea, eso no. En eso no estamos de acuerdo. A ver, como digo, hay un pedazo del actual oficialismo con el cual históricamente ha conversado el radicalismo, él fue Juntos por el Cambio, y ha tenido oscilaciones. De hecho, el presidente Macri durante su gobernación, durante su presidencia, se sacaba fotos con todos los gobernadores, muchos de la oposición, y generaba un montón de rispideces porque decía, este está administrando bien. Entonces, ¿por qué no me voy a sacar una foto? Y se enojaba el dirigente político. Esa Argentina es posible, no digo que sea fácil. Es la Argentina, creo yo, con la cual hay que trazar un diagnóstico realista y un par de años ponernos de acuerdo en esa agenda y después pelearnos. Luciano, Con Marcela Pregunta charlamos exacta. todos Pelearnos los días electoralmente, casi, quiero decir, ¿no? últimamente, ya Sí. les doy. Con Marcela hablamos casi todos los días y con el equipo de esta dualidad que hay, vos que tenés contactos en el establishment, de si una ruptura con Cristina beneficiaría Ah, a sí, Alberto Fernández o No te contesté la pregunta. lo perjudicaría. Y creo que Claro. bueno, sí, creo que está roto el frente de todos, la pregunta anterior, Sí. porque me doy cuenta que hay dos mundos muy distintos y hablando muchas veces... Está roto. Y esa Cuando comemos los ruptura sandwichitos con los diputados, yo hablo con diputados del Frente de Todos, y esa que son del ruptura peronismo, beneficia o perjudica a Alberto Y no se Fernández. sienten cómodos. Estar eventualmente lejos de Cristina, ¿lo perjudicaría o lo beneficiaría? no, yo creo que, a ver, si se rompe formalmente la coalición de gobierno y no hay un acompañamiento, sería un golpe durísimo para Alberto Fernández. Porque la oposición puede acompañamiento, acompañar en algunas leyes, pero, digamos... los Luciano, votos- pero el acompañamiento más allá de la oposición puede ser el establishment, que es muy importante, digo, a Macri le hicieron una corrida cambiaria también, digo, el campo, los sectores productivos, las organizaciones sociales, puede haber un acompañamiento generalizado. ¿Están dadas las condiciones, vos crees, para que Alberto pueda decidir una autocracia y buscar apoyo en estos sectores? No, una autocracia ya que no, es un presidente muy débil. Lo que creo es que vos no te caes si alguien no te empuja. La oposición no está empujando a nadie y no veo todavía el kirchnerismo empujando a Alberto. Debe saber más que yo, pero yo no lo veo todavía en esa situación. Entonces, que pueda haber un acompañamiento pasivo de los sectores del oficialismo y de la oposición para que Alberto termine, digamos, y trate de evitar una crisis política, me parece que eso es lo más razonable que podemos hacer. Ahora, si después empiezan a agitar, no veo ni al campo, ni al empresariado, ni siquiera a la mayoría de los grupos sociales tratando de agitar No hay una club, crisis. no hay club del helicóptero. No como había en la época de Macri. No hay como había en la época de Macri. Eso es una gran ventaja, pero cuidado, que si el kirchnerismo rompe y empieza a aprender el helicóptero del kirchnerismo, Alberto tiene un problema. Sí, Luciano, vos la verdad que recién planteaste un panorama bastante complicado de lo que hay que hacer para resolver un poco, por lo menos, la cuestión de la inflación, la crisis. Digo, hablaste de un paciente que hay que operar, y diste aparte ejemplos históricos de países que salieron, y la verdad que en todos los casos, en el corto plazo, el resultado de esa medida fue duro para la sociedad. La pregunta es, ¿él está en condiciones, digamos, ustedes, o vos lo estás diciendo hoy en una entrevista a poco menos de 2 años de las elecciones, digo, en campaña está hoy, por lo menos juntos, en condiciones de plantear honestamente a la población, bueno, nosotros cuando asumamos si somos gobierno vamos a aplicar medidas que van a ser duras? Porque la verdad que Macri en 2015 asumió prometiendo la revolución de la alegría, Menem en el 89 hablaba de revolución productiva, y digo, me parece que en parte la disociación entre representantes y representados tiene que ver, me parece, con promesas incumplidas, ¿no? Te agradezco la pregunta. El ajuste es ahora. 6 puntos de inflación y creciendo, eso es el ajuste. Es mentira que... No, ahora viene el ajuste. ¿Cómo? El ajuste es este. ¿Qué ajuste? El ajuste tiene que hacer la política, el Estado, equilibrar la cuenta pública, ser responsable, si para esto me alcanza, para esto no me alcanza.
Eso es lo que tiene que hacer. Acá hay una clase política que hace un montón de años no se pone de acuerdo en cómo equilibrar las cuentas públicas, que está hundiendo la pobreza a todos los argentinos. Entonces, la idea de que va a venir un gurú de campaña a decir, no, es mentira, porque la gente ya se da cuenta. O sea, va a decir, no, ¿qué medidas duras? Dura es esta situación. Dura es esta situación. Duro es 40, 45 puntos de pobreza. Duro va a ser cuando Alberto Fernández termine con 55 puntos de pobreza si esto sigue así. Eso va a ser duro. O sea, no le podemos decir a la sociedad, no, porque ahí viene lo que van a ajustar. ¿Cómo? Este es el ajuste. Hace 10 años estamos acá en esta trampa. Bueno, me puede decir, no, pero no salgamos de esta trampa. No, yo te digo, tiene que haber equilibrio de las cuentas públicas, sí. ¿Va a bajar la inflación si hacemos las cosas bien? Sí. Y eso va a ser la expansión de la economía, del sector privado, y le va a dar un alivio al bolsillo de los pobres por la baja del impuesto inflacionario, que es el más regresivo de los impuestos. Pero claro, si nosotros planteamos, no, porque ahora viene el ajuste. No, no es el ajuste. De hecho, si te dije antes, una de las autocríticas de Macri, si Macri hubiese ordenado las cuentas públicas al principio y los 2 últimos años hubiese disfrutado el despegue del sector privado, que es lo que ocurre en los países, y no al revés, como hubo que hacerlo, porque Macri, ¿por qué llegó? Primero, no tenía apoyo político, no tenía mandato social y tuvo la mala suerte, entre comillas, de tener mucho crédito para financiarle una transición a una corrección gradual, precisamente porque no queríamos hacer cosas disruptivas. De hecho, fíjate que con Aerolíneas Argentinas siguió con un cronograma gradual de reducción del déficit de Aerolíneas Argentinas que terminaba en el 2062. Claro, entonces llegamos al 2062. ¿Cómo se financió ese déficit gradual de Aerolíneas en el 2062? Con deuda. En el 2018 se cortó. Entonces, no es que la estrategia de Macri estaba mal, el rumbo era correcto. Lo que pasa es que asumía que iba a haber un mercado de capitales perfecto que te iba a financiar toda esa transición porque vos eras... Entonces, eso es lo que falló. Después, el 2018 convivió con una suba de tasas de Estados Unidos que cortó el flujo de emergente. Nosotros nos agarró como una pelea de UFC que te da una piña en el primer round y te noquea. La sequía más grande en décadas y mucha vulnerabilidad financiera que teníamos deuda corta. Entonces, todo eso generó un golpe de knockout. Ahora te digo, el rumbo de Macri era el correcto. Después vamos a discutir la estrategia, la secuencia. Pero por favor no le digamos más a la gente que lo que viene es el ajuste cuando la gente no llega ni a la primera quincena. Porque si no, yo te digo, entonces, ¿cuál es tu solución? Para que le voy a hacer la repregunta. ¿Cuál es tu solución? Subamos el déficit fiscal, subamos el gasto público y inflemos dinero. No, yo lo que estoy diciendo es... Si esa es la solución, eso te lleva a una hiperinflación. Entonces, si vos me decís que la alternativa... Eso le pasa a la cámpora, como me decís. No vamos al acuerdo con el fondo. Eso es el razonamiento infantil de la cámpora, que es ideológico. No vamos al acuerdo con el fondo porque es ajuste. Ajuste es esto. ¿Cuál es tu solución para crear riqueza, para bajar la inflación, para que vengan inversiones? No hacer nada, default. Luciano. Entonces, digo, de esa lógica tenemos que salir. Lo digo ahora porque si no vamos a estar 100 años más, ya estoy bastante cansado. La Argentina que hace 10 años que estoy viendo en esta película. Nosotros mismos no podíamos decir que queríamos corregir las cuentas públicas en el 2015 porque me corrían por izquierda igual con esto. Iba a decir podrido, pero se contuvo. La gente ya se dio cuenta. La gente ya se dio cuenta que el Estado es una máquina de crear empleo público artificial, déficit fiscal, default, inflación, emisión monetaria, cepo cambiario, suba de impuestos, está podrida. Ahora, pero durante el Te calentó las pinas. Sí, durante el gobierno de Macri, Bajó. más allá de las explicaciones que das de por qué se pudo, por qué no se pudo, si iba en la buena senda o en la mala senda, la gente le fue tan mal como ahora. Digo, la inflación fue también del 50%. Bueno, pero pará, no vamos a pasar... Digo, después la gente puede entender más o menos la explicación, pero al final del día le fue tan mal como ahora. No, por eso, podemos pasarnos toda la noche haciéndonos chicana, pero a vos te fue mal, a otro fue. Nadie le puso el cascabel al gato hace 70 años a la inflación, salvo los 10 años de convertibilidad que te terminaron mal. Ya lo dije. Entonces, ahora, eso no implica que vos no tengas que decir, bueno, ¿cómo solucionamos? Entonces yo voy a decir, bueno, no, a Macri le fue mal. Perfecto. Vos estás adentro de la política. Bueno, ¿Imaginás a Juntos por el Cambio haciendo una campaña para el 2023? Pero no es una campaña, es una campaña para el crecimiento, el empleo, las exportaciones y la inversión. Escúchame, Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene la segunda reserva de gas del mundo. Acá estamos importando gas. Es como dice López Murphy, es como importar arena en Arabia Saudita, en el desierto. O sea, es una cosa de locos. ¿Por qué? Porque no tenemos estabilidad, porque tenemos cepo cambiario, porque subimos los impuestos, lo confiscamos con retenciones a la energía. Entonces, vos tenés que crear el clima de inversiones para que venga la inversión de Vaca Muerta, ¿entendés? Y no es solo una ley, porque ahora va a venir una ley de hidrocarburos que la vamos a apoyar, pero no alcanza con una ley, porque si vos tenés un país que cada 20 años se va un gobierno tirando del mantel, el tipo que tiene que poner 5.000 millones de dólares en una planta de GNL en lugar de importar buques, es exportar buques, eso vale entre 5 y 7.000 millones de dólares. Ese tipo, si tiene un gobierno en desequilibrio, un borracho manejando la cosa, y se va Ahora, tirando en 20 años está su rentabilidad.
Pero le saca la planta, porque dice, no, ahora es para la mesa de los argentinos. Ahora descubrimos que la mesa de los argentinos es el biodiesel. ¿Vos escuchaste eso? Le subieron la retención al biodiesel. Déjame que haga la Esa última la mesa de los por mi argentinos, parte Feletti. y siguen. Toman porque biodiesel tenemos los que ir a argentinos. una pausa, pero la última por mi parte. Se habla de la interna entre Alberto y Cristina, entre el kirchnerismo y el resto del Frente de Todos, y eso se lleva toda la luz y parece que no hubiera problemas en ningún otro lado. En Juntos por el Cambio, la interna no está así, digamos que todos están de acuerdo en todo y están cantando la misma canción, pero bueno, hoy el tema es Alberto contra Cristina y eso le da tiempo a todos Votamos todos juntos, de para acuerdo. refugiarse de ahí. Pero ¿vos creés que la coalición opositora está firme, convencida y yendo para el mismo lugar? Yo creo que sí. Creo que después hay matices, liderazgos distintos. Creo que hay una toma de conciencia de que esto, así como está, no va. Las soluciones son bastante evidentes, o sea, un poco las venimos discutiendo en esta tarde, pero lo que tiene que hacer Argentina y hacia dónde tenemos que ir. Y lo que hay es discusión de quién, digamos, el liderazgo. Me parece que hay una idea de un programa en común, hay estrategias distintas, que son lógicas, digamos, hay intereses personales, intereses partidarios son legítimos, y hay estrategias miradas distintas. Por ejemplo, están los que quieren, digamos, intentar un diálogo mucho más amplio, una gran Moncloa, digamos, fue el pacto en España para salir de la crisis, haciendo muchas de las cosas que acá tienen mala prensa, pero que se hicieron en España, ordenar un poquito el desastre que era, después de una guerra civil con muchas heridas, nada que ver con la situación argentina. Argentina no tuvo una guerra civil, no tiene una hiperinflación, no sé si está en las condiciones para una Moncloa, porque requiere mucha generosidad del que pierde, sobre todo. El que gana también paga costos políticos, pero No tuvo una guerra va civil, pero tuvo un dramón que mañana se cumplen años, ¿no? El 24 de marzo. Sí, pero no aprovechamos la salida de la democracia para hacer un gran acuerdo, un pacto social. La verdad que eso, por lo que yo decía, Alfonsín tuvo otro mandato político. Y otro impacto social, porque Alfonsín no llegó con el diagnóstico de aquella Argentina, que es muy parecida a esta, que es la Argentina, del estatismo, de la hiperregulación. O sea, vos para poner un kiosco en la Argentina tenías que llenar, como ahora, 72.000 formularios. Por eso no había kioscos. No había farmacia en la Argentina, porque vos tenías una reglamentación, tenías que tener una farmacia cada 3 kilómetros de la otra. O sea, el tipo se tenía que ir en bicicleta a 3 kilómetros de la casa porque había una regulación, o 1,5 kilómetros, porque había una regulación que prohibía la farmacia. Esa era la Argentina, no importa. Bueno, de eso se salió en algún momento, pero digamos, no había el mandato social de Alfonsín para hacer eso. En la Moncloa fue otra cosa, fue un pacto de dirigentes. Puede ser un camino, y el otro camino es bueno, el diálogo hasta donde se pueda, y contar los votos, digamos. Luciano, yo para terminar te escucho porque realmente es interesante cuando uno tiene interlocutores con propuestas. Es interesante, no pasa siempre. ¿Cuál es el líder de Juntos por el Cambio? Hoy no tiene un líder definido, porque esto se va a definir. Tiene muchos candidatos a presidente de Juntos por el Cambio, lo cual es una gran ventaja para una coalición de gobierno. Si vos mirás el oficialismo, tiene casi ningún candidato taquillero, por decirlo de alguna forma, y Juntos por el Cambio tiene muchos candidatos y tiene figuras emergentes. Está Caro Lozada, que es de Santa Fe, senadora. Está, bueno, qué sé yo, Manes, que salió, digamos, por nombrar el radicalismo, y después obviamente está Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, todos presidenciables. Y se va a definir el liderazgo el año que viene, creo yo, en una PASO. Eso me parece que está bueno. Y yo no veo un problema en la coalición nuestra. Me parece que justamente la posibilidad de tener muchos candidatos nos hace muy Y competitivos. Cheto dijo que no sería muy conveniente una PASO. Pero va a ser difícil evitarla. Ojalá se pueda, con el diálogo, llegar a una fórmula de consenso. Pero bueno, a ver, las PASO están para eso, o sea, están creadas para eso y ha funcionado bien, yo creo que potencian las coaliciones. Lo que pasa es que hay un compromiso de que el que gana conduce, el que pierde acompaña, digamos, ¿no? Que es lo que no está pasando hoy. Digamos, a ver, no hubo PASO en el Frente de Todos, quizás esto fue un problema. Si hubiese ganado Alberto, hubiese ganado una PASO a Sergio Massa o le hubiese ganado una PASO a Máximo, y hoy sería el jefe indiscutido. Lamentablemente no lo fue porque no tuvo PASO. Yo creo que Juntos por el Cambio no zafa, digamos, no puede evitar las PASO para ratificar su liderazgo. Luciano, gracias por participar. Para que sepas, Placer. tomamos nota de tus propuestas. Yo te veo como un ministro de Economía. Después hay que estar en ese lugar. Gracias.